Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana tan hermosa. Amén. Quiero compartirles ahora el mensaje de la juventud espiritual para la gloria del Señor. A Dios sea la gloria y la honra. Amén. Y voy a empezar con esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, te pido, Señor, que no sea yo, Padre, sino tu palabra, Señor, la que habla a los corazones y a las almas, Señor, que, que están escuchando este mensaje, esta palabra que es tuya, Señor, no es mía. Y a ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús, Padre mío. Amén. Entonces, hermanos, aquí estoy otra vez para compartir con ustedes el mensaje que el Señor ha dado, amén, para todos nosotros, para la gloria del Señor. Entonces vamos a empezar y vamos a seguir con este mensaje, amén, para la gloria del Señor. Entonces el mensaje se titula Síntomas de la juventud espiritual, amén, juventud espiritual. Amén. Vamos a leer. Vamos a empezar con Juan 3. Juan 3, 22 al 31. Amén. Vamos a leer. Dice. Luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo ahí con ellos, bautizando a la gente. En ese tiempo Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y la gente iba a él para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y ciertos judíos acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle: Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente, y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Amén, hermanos, división. Amén. 27. Juan respondió: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Amén. Ustedes saben que les dije claramente: yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para preparar el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, al oír que el éxito que él tiene me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Amén. Para la gloria del Señor. Este es el mensaje que el Señor quiere que comparta. Amén. Que el novio vino a casarse, a preparar a la novia. Amén. Esto tiene hace 2000 años, amén. Pero acordémonos que el Señor es Dios del pasado, del presente y del futuro. Ahorita estamos en el presente, amén. Entonces el Señor sigue preparando a la novia, porque aún no ha venido por la novia. Aún no ha venido el Señor. Se están viendo cosas en el mundo, pero Él todavía no se lleva a la iglesia. Aquí está todavía, amén.
Amén. Cuando el Señor nos lleve es porque ya hubo resurrección, arrebatamiento, amén, y gran tribulación. Pero eso no ha pasado, amén, hasta el día de hoy. No ha pasado resurrección, no ha pasado arrebatamiento, rapto, como otros le dicen, y no ha pasado la gran tribulación, porque no estamos viviendo eso. Pero cuando eso suceda, el Señor viene por su iglesia. Amén. Entonces, lo que yo quiero compartir es que la novia se sigue preparando. Amén. ¿Y quién es la novia? Aquí dice que el Señor estaba con sus discípulos. Amén. Sus discípulos. La novia son discípulos. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo sobre el novio y la novia y el crecimiento. Entonces, vamos a... Amén. Vamos a Ezequiel 16, 4, 5 y 6. Amén. Este tema es sobre la juventud espiritual. Amén. Entonces vamos a seguir para explicar Ezequiel 16. Amén, gloria al Señor. Vamos a leer, hermanos. Amén. Entonces, voy a empezar 4, 5 y 6 para la gloria del Señor. Dice: el día en que naciste, nadie se preocupó por ti. No te cortaron el cordón umbilical, ni te lavaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie puso el más mínimo interés en ti. Nadie tuvo compasión de ti, ni te cuidó. El día de tu nacimiento no fuiste deseada. Te arrojaron en el campo y te abandonaron para que murieras. Sin embargo, llegué yo y te vi ahí, pataleando, indefensa en tu propia sangre. Mientras estabas allí tirada, dije: vive. Amén. Este es nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando Israel, pero ahora nosotros también somos parte de su pueblo. Jesucristo, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y aquí es cuando nosotros nacimos de nuevo. Amén. Aquí cuando el Señor nos dice: vive. Amén. Pataleando en nuestros pecados, delitos, amén, pero el Señor vino a darnos la vida. Entonces aquí está hablando de la novia. Ahorita vamos a seguir adelante. Está hablando de la novia porque aquí estaba ella naciendo, amén, y estaba el Señor limpiándola. Entonces, hermanos, vamos al 8, amén. Al 8 dice: cuando volví a pasar, vi que ya tenías edad para el amor. Entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. Hice un pacto contigo, dice el Señor soberano, y pasaste a ser mía. Hermanos, después de que el Señor nos dice: vive, amén, yo te limpio, yo te voy a limpiar, a santificar, a perdonar tus pecados, amén, y hemos nacido de nuevo. El Señor viene entonces nuestra juventud, porque en la juventud es cuando viene el amor al Señor, amén, el amor por las cosas de Dios, al evangelio del Señor, cuando verdaderamente hemos nacido de nuevo. Entonces, en nuestra juventud y adolescencia, hermanos, viene el amor, pero también viene la desobediencia y la rebeldía. Entre más maduremos, hermanos, más comprometidos estamos con el Señor, porque aquí dice: y pasaste a ser mía. Amén. Entonces el Señor está al tanto de nuestro crecimiento espiritual. Amén. Él es el que nos da el crecimiento. Amén. Entonces aquí dice el Señor, amén. Dice: y te ayudé a florecer. Perdón, es el 8. Dice: cuando volví a pasar, vi que tenías edad para el amor. ¿Y qué nos enseña la naturaleza, hermanos?
cuando tenemos edad para el amor, ya es cuando sentimos los síntomas de la juventud, de la adolescencia. Amén. Es lo que nos enseña la naturaleza. Entonces, hermanos, también así es espiritualmente, pero el amor es hacia el Señor. Amén. El amor es hacia nuestro Señor. Amén. Hacia el Evangelio, nuestros hermanos, hacia la palabra del Señor. Este es el amor. Entonces el Señor ya ve que estamos creciendo, ve que estamos avanzando, ve que estamos madurando. Amén. Y cuando llega esa etapa de la juventud, que es la que estamos hablando ahorita, es cuando viene el amor. Pero como nos lo enseña la naturaleza, también viene en los jóvenes, también viene la desobediencia y la rebeldía. Amén. Mire, porque aquí le está hablando a la novia. Entonces voy a leer para la gloria del Señor el 9 al 13. Amén. Dice: luego te bañé, te limpié la sangre y te froté la piel con aceites fragantes. Te vestí con ropas costosas de lino fino y de seda con bordados hermosos, y te calcé con sandalias de cuero de cabra de la mejor calidad. Te di joyas preciosas, pulseras y hermosos collares, un anillo para la nariz, aretes para las orejas y una hermosa corona para la cabeza. Amén, gloria a Dios. 13. Así quedaste adornada con oro y plata. Tu ropa era de lino fino y telas costosas, con bordados hermosos. Comiste lo mejor, de los mejores alimentos, harina selecta, miel y aceite de oliva. Y te pusiste más hermosa que nunca. Parecías una reina y lo eras. Amén. ¿Qué quiere decir aquí el Señor, hermanos? Acuérdense que en Apocalipsis, dice Apocalipsis 22:9, dice que el Señor le ha concedido a la novia vestirse de lino fino, lino limpio y resplandeciente para recibir al Rey, que son las acciones justas de los santos. Amén. Entonces, estas acciones justas de nosotros los santos, amén, hermanos, de los hijos del Señor, amén, son nuestras buenas acciones en la justicia, en la palabra del Señor. Amén. Aquí muchos se confunden porque el Señor dice que la adornó con joyas, con oro, con ropa lujosa y todo eso. Y muchas veces nosotras como mujeres nos confundimos. Amén. Y pues empezamos a defendernos con la palabra, pues para que nosotros también hagamos, pues para que nos metamos a la vanidad. Amén. Pero el Señor no está hablando de terrenal, está hablando espiritual. A usted lo puede ver allí en Apocalipsis, en la novia. Amén. Como le dice que le ha concedido vestirse de lino fino, pero no es terrenal, es espiritual. Son nuestras buenas acciones. Amén, hermanos. Entonces, aquí está hablando Israel. Amén. Pero ahora somos nosotros también parte del pueblo del Señor. Y también nos está hablando a nosotros, porque el Señor viene por una novia, por una iglesia adornada. Amén. Vestida. Amén. De buenas acciones. Entonces, pero ¿qué pasa, hermanos? Que el Señor nos está advirtiendo, amén, por medio de este ejemplo y de esta palabra, que nosotros cuando lleguemos a nuestra juventud espiritual no seamos desobedientes y rebeldes con Él como lo fue Israel, amén, hermanos, porque mire cómo nos va a ir. Mire, voy a leer el 14 al 17, amén, la rebelión, lo que es la desobediencia y la rebelión juvenil, amén. 14. Tu fama pronto se extendió por todo el mundo a causa de tu belleza. Te vestiste de mi esplendor y perfeccioné tu belleza, dice el Señor soberano. Pero pensaste que eras dueña de tu fama y tu belleza. Entonces te entregué como prostituta a todo hombre que pasaba. Tu belleza estaba a la disposición del que la pidiera. Usaste los hermosos regalos que te di para construir lugares de cultos a ídolos donde te prostituiste. Qué increíble
¿Cómo pudo ocurrir semejante cosa? Tomaste las joyas y los adornos de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste estatuas de hombres y les rendiste culto. Eso es adulterio contra mí. Amén, hermanos. Entonces, aquí 17. Entonces, ¿qué aquí nos está dando el Señor? Que se rebelaron, amén, desobedecieron al Señor y se olvidaron de Él, amén, a pesar de todo lo que Dios les había dado. Pues ese es un ejemplo para nosotros, para que nosotros no nos olvidemos que el Señor nos ha sacado de lo más vil y menospreciado de este mundo. Amén, hermanos, para que nosotros no nos olvidemos que estábamos muertos sin delitos y pecados, amén, pero el Señor nos dijo, vive, vive, amén. El Señor nos ha dado vida y vida en abundancia, vida eterna, una salvación que dice la palabra que tenemos que cuidarla, amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la podemos perder si no la cuidamos. Entonces, aquí ellos perdieron lo que el Señor les dio. El Señor nos está advirtiendo que no perdamos lo que Él nos ha dado. Amén, hermanos, es lo que quiero compartir, que el Señor está hablando a la juventud. Amén, hermanos, nosotros hemos nacido de nuevo y llevamos un crecimiento espiritual, pero cuando lleguemos a esta etapa no abandonemos al Señor. Amén, hermanos, para la gloria del Señor. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando el Señor en su palabra? Que tengamos cuidado, amén, de lo que el Señor nos ha dado. Amén. Esos adornos y esas cosas son las que el Señor nos ha dado, nos ha adornado, y no quiere que nosotros la usemos más que para la gloria de su nombre. Amén, hermanos. Entonces, mire lo que hizo el pueblo de Israel en su juventud, que fueron y con todo lo que el Señor les dio, fueron y adoraron otros ídolos, otros dioses. Amén. Esto puede pasar con nosotros, con la iglesia del Señor. En vez de estar en las cosas del Señor, podemos estar usando esas cosas para hacer otras cosas que al Señor no le agradan. Entonces, hermanos, vamos a Isaías 2 al 5, para la gloria del Señor. Vamos a leer, hermanos. Miren lo que dice la palabra del Señor. Isaías 2. Perdón. Isaías 1, 2 al 5. Isaías 1, 2 al 5. Vamos a leer, hermanos. Dice el Señor. Escuchen, oh cielos, presten atención, oh tierra. Esto dice el Señor. Los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. Mire, el Señor es el que nos está criando. El Señor es el que nos está cuidando, el que nos está dando el crecimiento. Hasta un buey conoce a su dueño y un burro reconoce los cuidados de su amo. Pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. Amén, hermanos, el Señor está mirándonos. Amén, el Señor nos está dando ese crecimiento y está mirando lo que está pasando con nosotros. Amén. Entonces dice el 4, qué nación tan pecadora, pueblo cargado con el peso de su culpa, está lleno de gente malvada, hijos corruptos, que han rechazado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. Hermanos, es lo que aquí el Señor se está dirigiendo, que no nos olvidemos de Él. Amén, hermanos. En la juventud, hermanos, muchas veces los hijos se rebelan, son desobedientes y quieren olvidarse de sus padres, se quieren ir de su casa, quieren ser libres, escapar. Eso va a pasar con nosotros en nuestra juventud. También vamos a tener eso. Muchos se aburren del evangelio, otros se van, otros así. Es porque están en su juventud espiritual, pero hay que permanecer, porque el Señor quiere que maduremos. Amén, hermanos. Para entender, vamos a seguir leyendo. ¿Por qué buscar más castigo? ¿Se rebelarán para siempre? Tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. Esto es lo que yo quiero decir, hermanos, por la palabra, que estamos heridos, estamos angustiados, tenemos rencores, odio. ¿Y sabe contra quién?
contra el Señor. Aunque usted diga que usted no siente eso contra Dios, muchas veces sí lo sentimos, hermano. Y aquí el pueblo de Israel nos está dando el ejemplo de que ellos lo sentían contra el Señor. Lea bien, mire, dice, tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. ¿Por qué buscar más castigo? ¿Se rebelarán para siempre? ¿Contra quién? ¿Quién está hablando aquí? El Señor, hermanos. Amén. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de Dios, es rebelión y es desobediencia. Y la palabra dice que rebelión y la desobediencia es como pecado de hechicería y de idolatría. Amén, hermanos. Entonces, vamos a seguir leyendo para entender por qué nos rebelamos contra el Señor. Por qué cuando nacemos de nuevo todo es hermoso, precioso, venimos al Señor, nos bautizamos, tenemos hambre y sed de justicia, leemos la palabra, pero cuando vienen un tiempo, amén, pasan unos cuantos años, 5, 6, 7 años, entonces ahí como que ya nos empezamos a aburrir, el evangelio nos empieza a aburrir, nos empieza a fastidiar, ya no queremos nada con el Señor, ya no vamos a la iglesia, ya no leemos la Biblia, nos enfriamos completamente. Mire, le voy a decir por qué usted se olvida del Señor en su juventud espiritual. Amén. Vamos a, si se corta el video, hermanos, usted sabe, hay otro video para terminar este mensaje, amén, como el Señor así lo quiere. Entonces, vamos a Hebreos 12, 5 al 8, para la gloria del Señor. Hebreos, amén, gloria al Señor. Hebreos 12, amén. Vamos a leer, hermanos. Hebreos 12, 5 al 8. Amén. Mire por qué viene esa rebelión, hacia esa desobediencia hacia el Señor. Dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como hijos? Amén. Dice, Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. Amén. Y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todos los que recibe por hijos. Amén. Hasta el 8. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de su hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hacen todos con sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. En otra versión dice bastardos. Amén. Es palabra fuerte, pero es la verdad, hermanos. El Señor nos disciplina. La verdad nos hará libres. Amén. El Señor nos disciplina. ¿Por qué? Porque nos ama y porque somos verdaderos hijos. Gloria al Señor que nos está disciplinando. Amén. Pero los niños, cuando vamos a poner el ejemplo de la naturaleza, los niños cuando son disciplinados lloran y van con mamá y perdonan y ya después no se acuerdan del golpe de la vara, pero después, hermanos, pero cuando uno crece, se vuelve joven, adolescente, si tú le das con la vara o con lo que sea, ellos se rebelan, se hacen desobedientes, se vienen contra ti, amén, y empiezan a tener odio, rencor, resentimiento, amargura, porque no aceptan la disciplina de papá y mamá, no aceptan la disciplina del hogar. Eso pasa con los jóvenes, terrenalmente es un ejemplo de la naturaleza humana, pero ahora imagínense espiritualmente, papá nos quiere corregir, nos quiere dar con la vara, pero nosotros no queremos aceptar la disciplina, no queremos las reglas de la casa, no queremos seguir las reglas del hogar, no queremos obedecer a papá, nos queremos ir de la casa como muchos jóvenes hacen. Amén. Y lo hacen, se van, pero ¿qué pasa con ellos? Se vuelven homeless, se vuelven vagabundos en la calle. Amén. Espiritualmente homeless, pues sabemos que no quieren nada con Dios y hacen una vida en el mundo.
Amén. Andan vagando en sus pensamientos y en su corazón. Entonces, hermanos, si vamos a Proverbios 13:24, para que veamos lo que dice la palabra del Señor sobre la disciplina al joven y al niño. Amén, hermanos. Y es lo que el Señor quiere con nosotros, quiere disciplinarnos, pero nosotros no nos dejamos. Mire lo que dice Proverbios 13:24. Amén, para la gloria del Señor. Vamos a leer, hermanos. Así dice la palabra del Señor. Dice: quienes no emplean la vara de la disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarnos. Dios nos ama y Él está preocupado y por eso nos disciplina, hermanos. Y por eso hay pruebas, luchas, problemas, amén. Pero es porque hay un cambio que tiene que haber en su vida. En su vida, porque a lo mejor estamos desobedeciendo o siendo rebeldes con Dios. Amén. Pero si somos mansos y humildes y obedientes, nos va a ir bien, hermanos, en la madurez cuando llegamos a la estatura de un varón perfecto. Entonces, hermanos, vamos a Proverbios 29:15 para la gloria del Señor. 29:15. Vamos a leer, hermanos. Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Entonces, hermanos, si no aceptamos la disciplina del Señor, no vamos a tener sabiduría. Amén. ¿Y qué es no tener sabiduría? Ignorancia. Amén, hermanos, dice la palabra del Señor. Mi pueblo padeció por falta de conocimiento, de sabiduría. Si quiere usted padecer, hermano, hermana, no acepte la disciplina del Señor. Pero le voy a decir una cosa, hermano, el que permanezca hasta el fin, ese será salvo, dice el Señor en su palabra. Y también dice el Señor en su palabra que retenga lo que tiene para que ninguno tome su corona. Si usted quiere tener esa corona del reino de los cielos, tiene entonces usted que aceptar la disciplina de papá hasta que usted sea un hombre maduro, una mujer madura en el Señor. Amén, hermanos. Entonces, si vamos a Hebreos 12:11 al 14, ¿qué debemos hacer? Donde estábamos anteriormente, hermanos. ¿Qué debemos hacer? Amén. Aquí dice la palabra del Señor. Vamos a leer 11, 12, 13 al 14. Entonces dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Estamos siendo entrenados, hermanos y hermanas. La disciplina es un entrenamiento para nuestra vida, nuestra madurez. Amén. Acuérdese que la novia se va madura. Amén. La novia no es una niña, no es adolescente, está ya madura, se va madura en el Señor. Mire, y dice el 12, por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas débiles. Tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Hermanos, debemos aceptar la disciplina. La disciplina nos trae debilidad, pero nosotros en esa debilidad adoremos al Señor, alabemos al Señor. Amén. Pero ¿qué hacemos? Nos rebelamos, somos desobedientes. Ay, como la naturaleza humana. Ay, mi papá me pegó, mi mamá me pegó, me voy de la casa, no quiero aceptar las reglas, me voy. Y entonces se van de la casa. ¿Y qué les espera afuera, hermanos? Sufrimiento, dolor, angustia, ¿qué más les espera afuera, hermanos? A la juventud que se va de su casa y son rebeldes. No se vaya usted de su casa, hermanos, espiritual. No se aleje de su Padre, de nuestro Padre Celestial, hermano, porque el Señor la disciplina, porque no sabe lo que está pasando en su vida. Amén. El Señor la está disciplinando ¿para qué? Para que usted y yo maduremos, lleguemos a la estatura de un varón perfecto y estemos con Él, tengamos una vida recta. Amén, hermanos. Entonces, porque estamos llenos de debilidades, de defectos, somos pecadores, hermanos, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén, hermanos, tenemos un abogado intercesor que intercede por nosotros, está con nosotros. Amén, hermanos, eso es lo que tenemos que pensar en el Señor.
Entonces dice el 14, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Amén. Entonces quiere el Señor que nos amemos. Amén. Nos quiere dar todas esas cosas para que nosotros llevemos una vida recta, una vida santa en el Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. No somos santos todavía, hermano, pero vamos para allá, vamos para la santidad. Amén, hermanos, y el Señor nos santifica con su palabra. Pero siempre, hermanos, estamos en pecado porque vivimos en este cuerpo de pecado, hermanos. Por eso debemos estar siempre bajo el abrigo del Altísimo, que es nuestro Padre. Amén. Siempre bajo sus alas protectoras. No podemos hacer nada sin Él. Amén. Acuérdense lo que dice la otra enseñanza. No podéis hacer nada sin mí, dice el Señor. Amén, hermanos. Entonces, si vamos a 1 Tesalonicenses 2, 7 al 8, si se corta el mensaje, hermanos, ahí está el siguiente video para terminar este mensaje. 1 Tesalonicenses 2, 7 al 8. Amén, para la gloria del Señor. Amén, vamos a leer 2, 7. Entonces dice la palabra del Señor: como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes, o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios,